Hola hermano, Dios me le bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Les dije que les iba a enviar videos para que podamos aprender lo que es la consolidación y por medio de esto poder apoyar a nuestra hermana Rosibel en el trabajo que viene, que va a ser arduo de consolidación. Estoy creyendo en Dios que serán muchas las personas que van a venir a los pies de Cristo, y como iglesia, como líderes, tenemos que estar preparados para poder discipularlos uno a uno sin que nadie se nos vaya a ir de la iglesia. Amados hermanos, este es un discipulado sencillo. Este es un discipulado que todos lo podemos impartir en nuestros ministerios como líderes primarios, secundarios, como miembros. Todos podemos impartir este discipulado. El discipulado contiene las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Y en esta hora yo quiero enseñarles cómo impartir cada una de las enseñanzas desde la primera clase hasta la última. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en la primera lección. Quiero que preste toda su atención, pero también que en este momento usted vaya por sus marcadores para usar la Biblia. Para este discipulado no necesitamos ningún folleto, ningún material, no necesitamos ningún libro, no necesitamos nada que no sea un lápiz tinta. ¿Ya tiene su lápiz tinta? Necesitamos marcadores, porque el discipulado va directamente en la palabra de nuestro Dios, y necesitamos una Biblia. Es todo lo que necesitamos. Un lápiz, tinta, colores o marcadores y un bolígrafo color negro. Este discipulado es sencillo. Cada uno de nosotros como líderes andará en su Biblia el discipulado para impartir a un nuevo miembro o impartir aún a nuestra familia. Yo le invito y bienvenida a esta primera lección de discipulado para impartir a otros. Como está escrito en la palabra, dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice que debemos nosotros presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Y este texto bíblico lo pondremos en práctica. Después de todo esto que está sucediendo en el mundo, Dios nos llama a capacitarnos para atender a nuestros hermanos, los recién convertidos, aquellos que tienen deseos de crecer, aquellos que tienen deseos de crecer en el Señor y llegar a ser líderes. Esta es la mejor herramienta que podemos tener. Vamos a arrancar con la primera. La primera lección, voy a iniciar. Usted, ahí donde está, ¿ya tiene su Biblia? ¿Ya tiene su lápiz, su pluma? ¿Ya tiene su marcador? Y si todavía no lo tiene, vaya, tráigalo. Únase a esta capacitación. Únase para que usted sea parte de esta enseñanza. La primera lección en este momento tiene por nombre: al pecador solo Cristo lo puede salvar. La lección, el tema número 1. Al pecador solo Cristo puede salvarlo. No hay nadie más que pueda salvar al pecador. Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer? Este es el primer tema. Todas las Biblias traen, antes de iniciar la Biblia, traen una parte que es en blanco. Este será nuestro índice. Este será nuestro temario. Por medio de este temario nosotros podremos llevarle la doctrina y el discipulado a otras personas. ¿Cómo iniciamos nosotros este discipulado? En la parte blanca de su Biblia, usted va a poner esto. Tema número 1. Solo Cristo
Dije, al pecador, solo Cristo puede salvarlo. Y el texto bíblico con el que vamos a iniciar, que es, mis amados, Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. También lo voy a poner a la par. Isaías 53, 4 al 6. Miren, ahí está. El tema, que es nuestro primer tema. Al pecador, solo Cristo lo puede salvar. Y a la par, el texto bíblico, Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Inmediatamente que usted ya marcó su título en la portada de su Biblia, la portada blanca de su Biblia, inmediatamente usted va a hacer algo. Va a identificar con qué color usted va a identificar el tema. Yo personalmente he elegido el color amarillo. Este es el color primero con el que yo voy a usar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Yo voy a marcar mi primer tema. ¿Cómo lo voy a marcar? Todo lo que acabo de escribir con tinta lo voy a marcar en color amarillo. Miren, en color amarillo. ¿Qué significa esto? Que mi primer tema tiene un color. Que esta primera lección, para mí, esta primera lección tiene un color. Y el color para esta primera lección es el color amarillo. Facilito. Usted va a dar el discipulado en su Biblia. Cuando usted quiera capacitar a alguien, usted va a poder decirle, mi amado hermano, nuestro primer tema es al pecador, solo Cristo puede salvarlo. Y quiero que vaya conmigo, le va a poder decir usted, a la Biblia, a Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo 6. Vamos a ir a ese texto bíblico. Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo 6. Vamos a ir al texto bíblico. Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Note usted, aquí ya lo tenemos a mano. Mire, Isaías 53. Ya tenemos el texto base. ¿Qué vamos a hacer con el texto base? Como estamos trabajando con un color que es el color amarillo, una vez teniendo el texto base, vamos a marcar ese texto en color amarillo. Miren, vamos a marcarlo en color amarillo. Solamente ese texto bíblico que usted necesita para darle a los hermanos. Isaías 53, versículo 4 al versículo 6. Miren. Lo vamos a marcar en color amarillo. Miren. Ya lo tenemos marcado en color amarillo. Es nuestro texto base. Miren. Nuestro texto base, Isaías 53, versículo 4 al versículo 6, está en color amarillo. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 4 al versículo 6? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted, el Espíritu Santo, le va a dar un discernimiento en cada uno de estos textos. Yo pudiera decirle ahorita, la palabra de Dios nos dice que todos nos descarriamos.
Dios nos hizo desde la creación del mundo. Dios nos formó al hombre y el hombre escogió su propio camino. Cada quien agarró un camino diferente, otro camino. Pero poca gente escogió el camino de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesús, amado hermano, yo estoy dándole la clase a usted como que usted es mi alumno. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que Dios envió a Jesús para que las personas no estuvieran perdidas, no estuvieran descarriadas, que no estuvieran fuera de Dios. Dios llamó a su pueblo por medio de Jesucristo. Y si usted está en este momento recibiendo este discipulado, es porque Dios lo llamó a usted para que usted conozca la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire qué lindo. Este es el primer texto de la primera lección. Ahora, ¿cómo sigo? Pregúntale usted. Y después de ese texto, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Muy buena pregunta. Es una excelente pregunta. Ya tenemos nuestro texto base. Este texto bíblico que ya tenemos marcado nos tiene que llevar el mismo texto a otro texto bíblico. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál texto bíblico es el que sigue? En la parte blanca que queda de la Biblia, yo voy a escribir y usted va a escribir el texto que sigue. Mire, ven. Mire, ¿cuál es el texto que sigue? Allá está. Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo lo voy a poner a la par de la parte que coloreé. Romanos capítulo 3, versículo 23. Miren, facilito, miren. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ese es el texto que sigue. El texto inicial lo tengo marcado, pero a la par yo coloco el texto que sigue para que cuando me toque dar el discipulado no tenga que andar buscando en un libro, no tenga que andar buscando en un folleto, no tenga que andar buscando en el manual de discipulado, sino que la misma Biblia me da el texto que sigue. Y el texto que sigue es Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice Romanos 3, 23. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 23. Aquí lo tenemos. Miren lo que nos dice. Una vez encontramos Romanos capítulo 3, versículo 23, una vez lo encontramos, ¿qué paso sigue? El paso que sigue es darle el color del tema a ese texto bíblico. Entonces, procedemos a marcarlo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Miren, es pequeñito, es pequeño. Lo marcamos porque es nuestro texto de color amarillo. Miren, ya está marcado. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice el texto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es lo que toda persona apartada del Señor debe saber. Que fuera del Señor estamos apartados de la gloria de Dios. El Señor dice en su palabra, porque separado de mí, nada podéis hacer. Por eso es necesario que la persona sepa que mientras no está Cristo en su corazón, usted tiene que hacérselo saber, mientras no está Cristo en su corazón, está separado de Dios. Y vamos a ver en el siguiente texto bíblico qué es lo que produce esta separación. Pero ¿cómo sé yo cuál es el texto bíblico que sigue? Bueno, de igual manera, este texto bíblico de Romanos capítulo 3, versículo 23, me tiene que llevar al siguiente texto bíblico. ¿Y dónde voy a colocarlo? De igual manera, lo voy a colocar en la par, a la par. ¿Y cuál es el otro texto bíblico? Es Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo tengo que colocar a la par del texto bíblico que acabo de marcar. Romanos
capítulo 6, versículo 23. Miren, ese es el siguiente texto bíblico. Lo voy a poner a la par del texto que acabo de leer de Romanos capítulo 3, versículo 23. El siguiente texto bíblico que sigue es Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el texto bíblico. Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí lo tengo. Ok. Una vez lo tengo identificado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo que me toca hacer es tomar el marcador, que en este caso, el color que escogí para el tema es el color amarillo, y voy a marcar Romanos capítulo 6, versículo 23. Miren, vamos a ver, lo marcamos. Este es mi discipulado, este es el discipulado práctico. Miren, ya lo tengo. Miren, Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Dice, porque la paga del pecado. Mire, ¿qué es lo que decíamos en el 3:23? Decía que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución tiene un precio, tiene un pago. Y este pago lo vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Una vez lo hemos marcado, lo explicamos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos que hacer un énfasis con el recién convertido y explicarle que la paga del pecado, que la ley nos mantiene en el pecado, que la ley en el Antiguo Testamento no tenía el poder de salvación para el pueblo gentil. Pues si nos vamos por la ley, tenemos que explicarles que la paga es la muerte. La persona que muere sin Cristo, entonces muere eternamente y va al infierno. Debemos explicar que la persona que muere sin Cristo no se va al cielo. Tenemos que explicar que la persona que se muere sin haber entregado su vida a Jesús y vivir una vida piadosa delante de Él, su vida no tiene un buen final cuando nos toque dar cuenta delante del Señor. Pero tenemos que explicar la otra parte. La otra parte es que la dádiva, el regalo de Dios, lo que Dios nos ha dado a nosotros, es vida eterna en Cristo Jesús. Para eso vino Jesús. Para esto apareció Jesús. La palabra de Dios nos dice, mis amados, San Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Cuando estemos discipulando, tenemos que tratar de estos textos bíblicos, explicárselos a la persona que estamos discipulando. Ahora, usted se preguntará, ¿qué sigue después? El mismo texto bíblico que tengo marcado me tiene que llevar al siguiente texto bíblico. ¿Y cuál es el siguiente texto bíblico? El siguiente texto bíblico es, vamos a ver, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Dónde lo vamos a poner? Al par del texto bíblico. 2 Corintios 5, 17. Miren, el texto bíblico anterior y el texto bíblico que sigue. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Todos los textos bíblicos son fáciles de encontrar. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice. Dice 2 Corintios 5, 17. Lo tenemos identificado. Miren, una vez lo tenemos identificado, ¿qué es lo que sigue? Marcarlo con el color del tema. ¿Cuál es el color del tema que estoy usando yo? El color amarillo. Vamos a marcarlo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver.
Lo marcamos. Perfecto. Mire, ya tenemos marcado el texto bíblico. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos que explicarle a quienes demos el discipulado que Cristo vino a cambiar, a quitar la maldición de la muerte. Que en Cristo Jesús podemos ser nuevas criaturas, que Él vino a quitar y a deshacer, a llamar a todo aquello, a llamar a los que se había perdido. ¿Quiénes éramos nosotros? Aquí tenemos que explicar que Cristo puede cambiar, que Cristo puede liberar, que aún las cosas que para nosotros son difíciles, para Dios son posibles. Aquí tenemos que explicar este texto bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire qué lindo. Ahora, ¿qué texto sigue después? Aquí es donde vamos caminando hacia el final. El texto que sigue es, mis amados, y lo tenemos que colocar nosotros a la par, porque el texto que sigue es San Marcos, capítulo 5, versículo 28. ¿Y dónde lo vamos a colocar? A la par del texto bíblico que acabamos de leer, que acabamos de mencionar. Mire, Marcos, capítulo 5, versículo 28. Marcos 5, 28. Mire. Marcos capítulo 5, versículo 28. Significa que el texto que sigue es el texto de San Marcos, capítulo 5, versículo 28. Vamos a irnos a ese texto. Marcos capítulo 5, versículo 28. San Marcos capítulo 5, versículo 28. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Marcos capítulo 5, versículo 28. Una vez lo tenemos identificado, una vez sabemos el texto bíblico, ya lo tenemos, en Marcos capítulo 5, versículo 28, procedemos a marcarlo con el color que tenemos del tema, que es el color que yo escogí, el color amarillo. Vamos a marcar Marcos capítulo 5, versículo 28. Dice, vamos a ver. Dice, porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Mire, quiero que notes usted este texto bíblico, que es el último de esta primera lección. Si tocare tan solo el borde de su manto, o sea, ¿qué es esto? Aquella mujer que había sufrido tanto en su vida. Usted explíquele cuánto sufrimiento las personas viven sin Cristo. Cuánto sufrimiento tenemos que pasar, cuántas vergüenzas tenemos que pasar por estar alejados de Dios. Esta mujer que sufría de un flujo de sangre muchos años, ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, usted puede darle énfasis a este texto bíblico. Y con este cerrar con una oración poderosa con esa persona que usted está discipulando. Cada lección, hermano, cada una de las lecciones solamente tiene 5 textos bíblicos. Este es el fin de la primera lección, que tiene como tema el pecador. Solo Cristo puede salvarlo. Ahora, en este momento, en esta Biblia, yo ya tengo la primera lección de discipulado para poder darla con el primer tema, que es en rojo. Y solo ocupo un texto bíblico en la portada en blanco para que este texto bíblico me lleve a todo el discipulado y explicarlo. ¿Ve qué sencillo es? Ya la primera lección
ya ha sido dada. Que el Señor Jesucristo le bendiga de manera sobrenatural. Y déjeme decirle que vamos por más. Nos vamos a levantar, vamos a crecer, pero tenemos que estar preparados. Necesitamos gente que esté preparada para discipular a aquellas personas que el Señor va a mandar. Dice la palabra de Dios que es Jesús el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero nos va a añadir cuando nosotros estemos preparados para discipularlos. Que el Señor Jesucristo te bendiga en gran manera.